expectantes de escoitarte, de todo o que nos vas a contar. Massimino, vamos a empezar a explicar primeiro quen é ese home tan, bueno, eses personaxes que hai en Galicia que eu, a verdade, sinceramente, me considero un pouco ignorante. Eu nunca había oído falar do Conde Cabanelas. A mellor é un fallo por miña parte, pero bueno, aquí está Radio 9 e aquí está Massimino Fernández Sendín para decirnos enseñarnos todo este tipo de persoeiros, de personaxes que son e merecen a pena que moitos como eu coñezamos. Bueno, efectivamente, el conde Cabanelas, que era Manuel Barreiro Cabanelas, también decir que es de Covelo, pero del Covelo de la Alhama, para diferenciarlo de nuestro Covelo, porque, bueno, de decir que Covelo como concello solo existe uno, que es este que tenemos aquí próximo. Los demás son entidades menores, son parroquias, y este es de la parroquia de Covelo de Alhama. Bien, es un personaje también digno de una película, que, bueno, tiene algunas ya referencias importantes en los medios, pero creo que merece mucho más. De hecho, yo aprovecho para mostrar aquí, porque nuestro colaborador y amigo Estanislao Fernández de la Cigüeña, ya en su día, en la revista A Pedreira, pongo aquí para la cámara, sí, por si hay oportunidad, es decir, publicó este artículo muy interesante sobre el conde Cabanelas, que, bueno, en principio también puede atribuirlo a él el descubrimiento de un librito que estaba en las manos de Roberto Conde, que es familiar de un colaborador del conde Cabanelas, y él, Estanislao, rescató ese libro de este señor Conde, que es precisamente de Maceira, Roberto Conde, y muy interesante porque recoge las vivencias de este personaje, Benjamín se llamaba, al lado del conde Cabanelas, durante más de 30 años. Entonces el conde Cabanelas le contó muchas cosas inéditas para la mayoría, que no se conocían, y en ese librito que se titula, porque está escrito en portugués, Historia de una amizade, Historia de una amistad. Y durante, pues eso, todo ese tiempo que casi, como podríamos decir, secretario del conde Cabanelas, le acompañó, pues, como digo, más de 30 años a su lado, hasta su fallecimiento prácticamente, que fue en 1950. Porque, bueno, primero, aquí he mostrado en aquellos espectadores que lo pueden ver por la televisión, sí, en la fotografía de una escultura que hay en su pueblo, que vamos a... La Sedo se llama, de Alhama, perteneciente a Covelo, a Covelo de la Alhama, como decíamos, pues en Covelo los vecinos le dedicaron esta escultura muy interesante, porque la razón de que hoy precisamente hablemos del conde Cabanelas fue, pues así brevemente lo voy a decir, yo saliendo de la Casa Museo Pazo da Cruz encuentro unas bostas de vaca pegado, porque tenemos ganado suelto por el pueblo todavía, claro, normal. Vacas, caballos, etcétera, y encuentro unas bostas. Bueno, eso fue lo que me dio pie inspiró para decir, bueno, tenemos que hacer algo sobre, de nuevo, conde Cabanelas. Yo lo había dedicado ya tengo prácticamente para un librito también sobre él, pero había quedado ahí un poquito olvidado por mi parte. Bueno, al ver las bostas, digo esto porque en la escultura, aquellas personas que puedan verla, ven al conde Cabanelas. En la escultura no se puede apreciar mucho, pero por la red lo pueden buscar. Lo explicamos. Y está el conde Cabanelas de traje, con unas botas y con un montón de bosta al lado, con un sacho, con una fesoria en el sentido, es decir, ahí. Entonces, esta representación del conde Cabanelas es muy interesante, porque la razón de que se haga esta escultura, que la hizo un sobrino de él precisamente, es decir, es que el conde Cabanelas, que emigró a Brasil, con 16 años, antes era tan pobre, que se dedicaba a los caminos, puesto que no tenía ganado, pues a recoger la bosta para abonar sus pequeños cultivos. Sí, y por eso entonces lo representaron de esa forma. Una persona que marchó a los 16 años para Brasil, a los 20 ya era millonario, porque, bueno, hay varias versiones. Él, entre otras cosas, pues trabajó en diferentes lugares, pero una de las cosas fue vendiendo lotería, y también vendía la Lotería Nacional, podemos decir,
estatal, y vendió después una lotería que era a la Lotería do Bicho, es decir, que era un zoológico donde para recaudar fondos para mantener los animales tenían una lotería. Bueno, ahí hubo una serie de cosas. El caso es que él fue un gran vendedor, ascendió rápidamente como gran vendedor, y parece ser, según algunos estudiosos también, porque hay diferentes versiones, que le tocó hasta la lotería del tal Bicho. A él también. Fíjate, qué mala suerte. Entonces, bueno, le tocó la lotería, con lo cual a los 16 años marchó y a los 20 ya era millonario. Claro. Es decir, y después con ese dinero, pues podemos decir también, por la relación que tuvo con un famoso personaje italiano, que le asesoró, compró unos terrenos, hizo, bueno, toda una serie de inversiones, y de ahí se fue multiplicando. Claro. Todo eso según la mayoría de las fuentes, porque hay diferentes versiones, como digo. Decir igualmente que, bueno, yo, esto al margen, porque luego profundizaremos un poquito más, no me cabe duda, porque él entró en un círculo también irlandés, que no cabe duda, yo pienso luego en su trayectoria, porque todas las obras que hizo el conde Cabanelas, pues están dentro de lo que es la filosofía, podemos decir, de la masonería. Y yo creo que ese grupo en el cual entró irlandés era un grupo masón. Digo esto porque luego toda su vida un poco está relacionado indirectamente, porque es algo que no se ha estudiado, pero yo, como, bueno, estuve haciendo un estudio sobre el crucerio de Covelo y la simbología masónica, estuve todo un año profundizando en la simbología masónica. Bien, toda una serie de cosas que aparecen en su vida, entre ellas en las casas, que luego vamos a hablar, porque construyó y rehabilitó en su pueblo, que luego lo haremos con más profundidad, más de 46 casas, entre las construidas y rehabilitadas. Pues tienen algunas bajorrelieves en las fachadas, que indudablemente yo he estado allí, en su pueblo, en Alache, en este caso en Alhama, en su pueblo, y no me cabe duda que toda la simbología que tienen las casas es simbología masónica, más otras cosas, porque, bueno, la masonería, uno de los, bueno, de sus actividades y de lo que proponen para sus miembros es estas obras filantrópicas que prácticamente hizo dentro de eso. Y no beneficencia también, es decir, que hay que separar la palabra beneficencia de la filantropía, claro, porque son distintas. Pero también hizo obras de beneficencia, pero en mayor medida obras filantrópicas, obras que quedan ahí para los restos. Porque, bueno, añadir que él nace en 1876, muere en 1950 en Brasil, en unas condiciones que luego si hablaremos también un poquito, que me parecen interesantes, porque muere este biógrafo, podemos decir, del conde Cabanelas, dice que unos días antes él le vio y resulta que estaba perfectamente. Y él vivía con una persona que no estaba casado, que tenía también una hija, su pareja, y él había manifestado en esos días antes que él quería desplazarse, quería ir a vivir a la residencia de ancianos que él mismo había costeado. Entonces fue curioso que en pocos días, según esto, murió, cuando aparentemente no tenía razones para morir. Esta persona mismo, digo esto porque, bueno, son datos así que no son tan conocidos, en el sentido, esta misma persona quiso que se hiciera la autopsia y no permitieron, hasta se enfadaron. Cuando murió unas condiciones. Bueno, pero murió en 1950. Bien, eso es para hacer un inciso sobre este tema, que me parece también muy interesante, porque él murió, sí, a los 83 años. Pero parece ser, insisto, que unos días antes estuvo con esta persona y se encontraba bien. Y manifestó, que es lo importante, que, no sé, algún problema habría en la casa. Es decir, que ya había hecho incluso testamento a favor de la residencia de ancianos, pero a esta señora le había dejado 2 predios, 2 casas, importantes, sí. Es decir, que no la dejó también fuera de su testamento, pero él manifestó su intención de ir a vivir a la residencia. Algo pasaba. Bien, pues entonces sucedió que a los pocos días el conde Cabanelas muere. Sí, a los 83 años y con todo, pero que, como digo, aparentemente no tenía signos de ninguna enfermedad ni nada. Bien, entonces hay varios estudiosos, pues dudan de la forma, si fue natural o no. Bien, eso es por decir una cosa. Bueno, con respecto a sus obras, hizo muchísimas. De hecho, el Hospital Provincial de Pontevedra, una de sus salas,
fue costeada por él, vio las condiciones deplorables en que se encontraba el hospital. De hecho, también decir que en ese mismo hospital cualquier persona que se acerque verá una estatua de Asorey, por cierto, dedicada al conde Cabanelas. Por esa razón. Costeó igualmente, porque su hijo también estuvo en la guerra de Cuba, etcétera, toda una serie de cosas. Pues fíjate, en aquel tiempo dio 500.000 euros para Cuba. Es decir, a su vez, decir que costeó, dentro de lo que cabe, cuando la guerra civil, posteriormente ya a partir del 36, ayudó a los dos bandos. Porque él, como buen negociador, no sabía cuál de los dos iba a ganar. Ahí está. Entonces, ahí está, sí. Es interesante porque hizo aportaciones importantes. Bueno, pero de lo que nos interesa en este caso de su pueblo, Lasedo, que es un modelo de urbanismo de lo que hizo este hombre, porque traía las ideas no solamente de Brasil, sino que en Brasil habían recogido de Europa también, ya la inversa. Claro. Entonces lo que había que dotar a los pueblos, pues dotó a los pueblos, luego hablaremos del grupo escolar, un grupo escolar que era toda una referencia, no solamente en Galicia, sino en España, hecho en un terreno de más de 40.000 metros, y con todos los adelantos de la época, donde no solamente era grupo escolar, era una escuela de formación profesional. Es decir, a las mujeres se les enseñaba a coser, a bordar, a los hombres cantería, porque su padre, el padre del conde Cabanelas, era cantero, que por cierto murió pues un poquito antes es decir, al emigrar él prácticamente para Brasil. Y demás. Entonces era una escuela de formación y era modélico porque durante mucho tiempo, pues por ahí pasaron no solo gente, claro está, de esa parte próxima a la Lama, etcétera, sino de otras partes de Galicia. Se hacían campamentos posteriormente para niños y todo. Bueno, pues algo modélico porque también decir que dentro de ese recinto de los 40.000 metros incluso había árboles traídos por él desde Brasil. Claro. Es decir, era casi un jardín botánico de la época. Y pues dentro de ese recinto idílico donde se tenían los niños que venían a la escuela, por ejemplo, de Lujar del Legano, se alojaban allí. Los viernes sí marchaban para casa o esto después de tal, pero tenían unos servicios que la mayoría de ellos nunca habían visto. Claro. Y entonces, como algo, digo, modélico, y eso fue una de las obras. Hizo también otras escuelas que luego al final no llegaron a terminarse, que están todavía allí, las vimos en ruinas, etcétera. Pero lo que es este grupo escolar, podemos decir, esto era algo que insisto, probablemente en España no hubiera nada semejante, ya en aquel tiempo. Bueno, aparte de eso, pues este hombre, porque es un tema que a mí me gusta siempre comentar desde el punto de vista humano, después de hacer todo esto, que él tenía idas y venidas para Brasil, porque ese proyecto y esas escuelas duraron, prácticamente algunas, tardó en terminarse 25 años, porque fue un proceso muy largo. De hecho, también decir que costeó la carretera, la ampliación de lo que era el camino, la carretera que conducía a la Lama, de 5 kilómetros, es decir, que el asfaltado y todo lo costeó. Bueno, entre otras muchas obras públicas, porque él hizo abrevaderos, hizo, lo que él veía que era necesario para la gente que vivía en el campo, quería que las casas tuvieran agua próxima, con manantiales, etcétera, con fuentes, etcétera, e incluso molinos, construyó, etcétera. Hizo todas unas infraestructuras para que en un pueblo, de una forma casi, podemos decir, idílica, pues las personas pudieran vivir cómodamente, porque las casas que él construyó son auténticos chalés, podemos decir, no es una simple casa corriente. Entonces, bueno, pues este hombre, después de sus idas y venidas, en 1936, pues una de ellas viene y acababa de comenzar la guerra civil. Bueno, pues fue escorrido de su pueblo, es decir, al grito, fuera millonarios, viva la igualdad. Y le apedrearon. Eso es lo que dice su biógrafo, podemos decir, el Benjamín, relatado por él mismo. Es decir, apedreado. Y fuera millonarios, al grito de fuera millonarios, viva la igualdad. Bueno, fue escorrido. Él dijo que no volvía más, y no volvió más desde 1936. Eso no quita que pasó otro de las, podemos decir, de los relatos que hace él también en el libro, que me parece muy interesante. Eso no quita que posteriormente él tenía un dinero en el banco que tenía sus dificultades para retirarlo. Y este Benjamín, que viene a España, le encarga de que retire ese dinero, que tras unas gestiones con los bancos y todo, logra retirarlo,
y que lo distribuya entre diferentes personas, amigos o vecinos del pueblo, familiares, etc. Bueno, pues aquí tenemos otro de las cosas que a mí me sorprenden del género humano. Es decir, incluso de esas donaciones cuando se hicieron, personas protestaron porque a mí me das, por ejemplo, vamos a decir, 1.000, y a este le das 1.500. Es decir, no solo se conformaban con recibir el dinero, sino que encima protestaban. Es decir, que como porque a este le das más y tal. Tanto que este Benjamín tuvo que presentar al banco la lista elaborada por el mismo conde Cabanellas, donde decía las cantidades que había que darle, porque si no, no lo creían a cada persona, porque él sí creía que merecía a lo mejor 1.500, pero es decir, encima de ser gratuito, de ser una donación, mira cómo somos el género humano, que eso me parece muy importante destacarlo en este caso, porque una persona excepcional, que no hay caso, porque indianos han hecho obras públicas y tal, porque otra de las cosas que además de construirles su casa, para las personas que quisieran matrimonios, que se quisieran asentar jóvenes en el pueblo, les daba 6.000 reales más otros 1.500 de un incentivo más. Es decir, una cantidad muy importante para la época. Es decir, y eso sí que no lo ha hecho prácticamente ningún indiano, ningún emigrante, etcétera. Aparte que, insisto, que aquella persona que nos esté escuchando, que tenga oportunidad, yo le aconsejo, le recomiendo que vaya a su pueblo, a Lasedo, a Alhama, en Covelo de Alhama, a visitar todas estas cosas que están escuchando y pueden consultar también a través de internet, del conde Cabanellas, todo un personaje para la historia de Galicia. Es impresionante porque, coñecer esta xente galega, estes veciños que emigraron, hai tantas e tantas historias de xente que axudou a enriquecer e a cuidar a todos os seus veciños, que é impresionante. A verdade é que son moitos os personaxes que destacan precisamente por esa labor e esa gana e ánimo de mellorar o seu pobo. Claro, eles chegan a un sitio que en aquel momento da migración era un sitio con, imagínate, Brasil, naquela época, que era impresionante, as infraestructuras, as escolas, como vivían nesa época de riqueza de Brasil. E claro, que querían eles? Querían que aquilo se fixera na súa zona, na súa parroquia, no seu pobo. Entón, moitos deles que tiñan este carácter de filántropo, de xente que quería axudar, o fixo así. Tamén hai que destacar aquí, Massimino, xente que emigrou, porque parece que asociamos a emigración a que todos volveron ricos. Non é certo, hai moitísima xente que emigrou e que non tuvo a fortuna de conseguir esa cuestión, e que tamén temos que agradecerlles ese intento e esa dalo todo para intentar conseguir algo, non? E claro, cando falamos destes personaxes falamos solo dos ricos, dos que aportaron estas cousas e que nos dan, pero sí que hai que ter un respeto por todas aquelas persoas que emigraron e que quedaron incluso no país, que non poideron regresar a Galicia, que non poideron regresar a casa, e que faleceron en unha situación, incluso situacións moi penosas, non? Pero de todos os xeitos hai que acordarse de todos, dos que fixeron moito por o seu povo, por Galicia, e dos que non poideron, non porque non quixeran, é que non poideron. Sí, eso, na ocasión ya creo que hemos tratado el tema de la emigración, y efectivamente eso que tú dices, muchas personas de las que no se habla, pues no tuvieron la suerte de hacer fortuna y no pudieron, como tú dices, regresar. Pero eso es otro tema que en su día podemos abordar, porque efectivamente, como cuando se le dio en los premios Cumbres del Suido un premio a los emigrantes, a una persona, en este caso de Covelo, que era Paco de Fiolato,
pero se hizo una historia un poquito de que el desarrollo, mucho importante el desarrollo español, se le debe a los emigrantes, que tenemos que estar agradecidos. Totalmente. Pero bueno, para no perder el hilo del tema del conde Cabanelas, porque podríamos seguir aquí más de media hora sobre este personaje, mucho más, pero digo, todo el programa, porque efectivamente es algo excepcional lo que hizo esta persona y de alguna forma, de nuevo, es decir, está olvidado, porque se había pedido incluso un premio, vamos, la Diputación salió un concurso, etcétera, presentado por la Asociación de Vecinos y al final no fue atendido en el sentido de que querían personas que fueran de la actualidad más o menos, pero el conde Cabanelas, aunque fue en su día, es un ejemplo y también hay que destacar en este momento que yo cuando fui a ver este complejo escolar, esto hace 2 o 3 años, estuve allí en Alhama, yo creo fue en Covelo de Alhama, pues bueno, me cayó el alma, como se dice, de ver aquello en un estado desastroso. Lo dejaron caer prácticamente. Los eucaliptos invaden aquellos terrenos, secando, podemos decir, a otros árboles que tienen al lado, traídos, como digo, muchos de ellos de Brasil. Bien, es una verdadera pena porque no fueron capaces, se creó una fundación y al final no fueron capaces entre todos de sostener, no solamente, vamos, construir sería ya muy difícil, imposible, tal, pero sino solamente limpiar y sostener. Tenemos la suerte, que hago referencia aquí a mi amigo José Manuel de Oviedo, que nos estará escuchando, con muchos otros amigos, que su padre fue cuidador precisamente en su día de todo esto, del complejo. Y entonces él nos ha proporcionado también en este caso algunos datos de mucho interés. Y bueno, digo, hago una referencia porque sé que nos está escuchando y con otros muchos amigos, en este caso desde Oviedo, y nos puede aportar porque él tiene también casa en Alhama y pegada justamente a este complejo del que hemos hablado, escolar. De forma que en cualquier momento de este verano, cuando él regrese aquí, que está en Oviedo en este momento, pues iremos a visitar su casa y de nuevo iremos a visitar la obra del gran conde Cabanelas, que hay que decir que fue otorgado aquí, en algunos estudiosos dicen, por el Vaticano. El Vaticano, que yo sepa, no otorga premios de conde, claro. Según la mayoría de los estudiosos, por la reina Cristina. Pero, fíjate tú, otra ingratitud. No tuvo, nunca lo recogió. Es decir, porque no tenía aquí personas que lo fueran a recoger y se encargaran de ello. Con lo cual, fíjate, después de hacer todo eso, con lo cual el título de conde nunca lo recibió. Vamos, en lo que es oficialmente, por esa razón de que no tuvo ni quien lo recogiera. Bien, es las ingratitudes un poco del género humano y sobre todo yo tengo siempre en la memoria ese grito que cuando él regresó con planos, con todo eso, porque quería hacer muchísimas cosas más. Dejó ahí todo, hubiera hecho un poblado, una parroquia, un ejemplar que, y urbanísticamente se sigue estudiando todavía, todo lo que él realizó. Pero todavía traía, porque yo también tenía en esos archivos que tengo en la Casa Museo, esos planos que él trajo en ese momento con todas las cosas que quería hacer y de su propio puño, la mayoría de ellos, es decir, que quería hacer. Y yo creo que es algo parecido. Sí, ahí está, ahora nos estás mostrando a los que puedan verlo, el plano del pueblo, que claro, no se ve mucho. Sí, se ve aquí en este plano, sí, se puede ver algo. Pero seguramente para la mayoría de los televidentes y demás... Es fácil, está todo en Internet, porque sí, parece que no, pero hoy, gracias a Internet... Podemos ver incluso la escuela. Sí, la escuela. Y yo agradecería si todavía por ahí una foto del conde Cabanelas, también, aunque sea. También. Si se puede vamos a ver el conde Cabanelas. Sí. Ahora les enseño yo a todos los que quieran ver. De todas formas, como decimos en la red, en Internet, lo pueden localizar, poner en Conde de Cabanelas y sale unas biografías muy interesantes. Ahí está el Conde de Cabanelas, ahora vemos la foto. Ahí lo tenemos de joven. Porque también tenemos que agradecer a la bibliotecaria de la Cristina, creo que es su nombre, de Alhama, que nos atendió y que ha hecho estudios muy importantes sobre el Conde de Cabanelas e incluso se desplazó a Brasil para conocer algunas de las obras y recabar más información todavía sobre el Conde de Cabanelas. Yo, como digo, también he estado en Covelo y hasta en su casa, que he podido entrar gracias a la persona familiar que lo habita, allí tienen, etcétera, y entre otras cosas, bueno, tiene ahí unas esculturas, etcétera, pero una cosa que me sorprendió es que encima de la casa tiene una gran losa que me sorprendía así horizontal,
Y digo, y bueno, ¿y qué hace esa losa ahí en el tejado? Bueno, según me dijeron, pues era para poner un vigilante. Cada vez que venía ponía un vigilante encima de esa losa, porque claro, él era un dulcito para ladrones y para todo, claro. Un multimillonario. Bueno, eso me lo contaron. Y bueno, podemos hablar ahí de nuevo, los televidentes pueden ver otra foto. Una foto más actual, ahí la tienen. Del conde Cabanelas. Muy interesante todo ello. Bueno, un personaje de los muchos gallegos que hay por el mundo y que nosotros aquí, gracias a Massimino, estamos reconociendo y destacando. Ya sabemos que, como él bien decía, la Diputación de Pontevedra también hizo muchas cosas en torno a esta figura. Todas esas cuestiones que nos contabas del hospital provincial, un hospital que ahora, bueno, claro, la sanidad ahora la vemos de una forma tan universal, que atienden a todo el mundo, tal, pero antiguamente, como no tuvieras dinero, no podías acceder a lo mejor a esa sanidad. Y este hombre, pues, financió el hospital provincial para que la gente pudiera acceder, sin importar su condición social, a la sanidad y a un médico. Por lo tanto, es de agradecer todas estas cuestiones, independientemente de que si le tocó la lotería o hizo que le tocara la lotería, no lo sabemos, pero eso es otro tema. Si el dinero que consiguió lo empleó para ayudar a los demás y para dar vida a mucha gente que efectivamente la consiguió, y muchos de esos niños que iban a esa escuela de formación profesional de Covelo en Alhama, seguramente hoy alguno estará escuchando, probablemente algún ya mayor, claro, por su edad, y estará diciendo que efectivamente, pues gracias a esa escuela y a esos estudios que le dieron allí, esa oportunidad, consiguió tener una carrera y tener una vida, ¿no? Sí, es decir, como se hizo en la película La lista de Schindler, donde aparecieron los judíos que fueron beneficiados por Schindler, pues aquí yo creo que también era bueno que todas aquellas personas que se beneficiaron de la instrucción que se dieron en esas escuelas, porque ahora voy a hablar de un caso concreto, este es José Manuel de Oviedo, pues creo su hermana, es que ahora se formó allí. Bueno, llegó a ser como modista y como diseñadora, bordadora también, etc. Bueno, terminó, entre otras muchas cosas, trabajando para un modista, Christian Dior, me parece que fue. Christian Dior. Y incluso fue modista del Papa Juan Pablo II, creo que fue, y de Benedicto XVI. Es decir, que fíjate tú, una persona que se formó ahí en principio como en esa profesión. Es decir, que con eso dice bastante. Y habrá muchísima gente que tal vez hoy nos escuchen de todos los confines, claro. Que era bueno que enviaran sus comentarios y sus apoyos para que ese patrimonio que ha dejado el conde Cabanelas no pase al olvido, como está sucediendo, porque no sé cómo estará ahora ya, pero bueno, he visto una entrevista recientemente del presidente que se formó una asociación con ese beneficio, pero como hoy hay que pasar tantos trámites para hacer cualquier cosa, porque no basta ya ni querer cortar un árbol, es que no lo puedes cortar sin 80 permisos. No puedes coger piñas en el monte. Exacto, y entonces eso está también, que es un tema que un día habría que intentar abordar y a ver qué solución tiene, porque con muchos de nuestros monumentos no se puede hacer nada. Es decir, no se puede ni limpiar alrededor. Hay todas unas normativas que hay que pedir 40 permisos, que luego, bueno, pues es lo que está sucediendo en aquel parque de 40.000 metros y en las escuelas, que insisto, yo he estado cayendo los techos y todo una verdadera vergüenza, vamos a llamarlo así, decirlo así. Bueno, pues es un personaje del que seguramente, Massimino, volveremos a hablar más adelante en otro de estos espacios, pero ahora vamos a